que estuve, caí, o que estuve y me fracturaron ahí mismo dentro de la iglesia. Fracturaron mi corazón, mis pensamientos. Y todos están, los que conozco, algunos dirán eso, todos los que conozco que son cristianos han caído. Es decir, con esta enfermedad, con este virus. Y yo no he padecido esto. Entonces se hace más rebelde pensar que a lo mejor, tal vez Dios deja de existir. Entonces, la mayoría de los hombres, los que nunca han creído en Dios, están aún más duros de corazón, porque se ha aprovechado el adversario de este descreimiento tanto que está ganando más almas, más territorio, y se está llevando a más personas. Y también nos ha alcanzado a nosotros. Nos ha alcanzado porque pensamos, tal vez el año pasado fue más próspero que este tenemos menos posibilidad por esto que está sucediendo. Otros que en medio de lo que está sucediendo en esta pandemia pensarán, bueno, gracias a Dios que yo sigo siendo próspero como antes. Y cada generación, inclusive la nuestra, tal vez lo vivieron de manera distinta, pero que Dios lo había permitido. Dice en las Escrituras que Sofonías fue el último de los profetas que escribió antes del cautiverio, antes que el pueblo de Israel fuera llevado en cautiverio. Fue el último que escribió en la misma época donde Jeremías y Nahum también existieron. Fueron contemporáneos. No sé si nacieron 10 años antes, pero estuvieron en el mismo tiempo. Y se dieron cuenta de la rebelión, se dieron cuenta de la prosperidad de Judá, de los judíos. Y se dieron cuenta de la manera en que habían tanto descreimiento en el corazón de ellos. Y Dios levantó a un hombre como Sofonías para decirle a ellos toda la verdad que Dios quería que supieran antes que los llevara al cautiverio. Entonces, ¿qué había en ese tiempo? Lo que había en ese tiempo eran prósperos, pero eran tan prósperos que también la corrupción había entrado dentro de la iglesia. Habían parámetros dentro de la iglesia, ¿sabe? En esa época dice que hasta se llegaron a vestir como los pueblos paganos. Tenían sus mismas costumbres, adoptaron las mismas costumbres que tenían los pueblos paganos. Se vistieron también como ellos. Los sacerdotes se corrompieron todos, los ministros, todos se corrompieron. Y empezaron a enseñar cosas distintas a lo que la ley, o lo que la Biblia, o lo que Dios les había dicho que enseñaran. Como hoy. Tal vez no nos hemos dado cuenta. Tal vez vivimos en ese tiempo. O estamos pasando cosas como lo que pasaron ellos en ese tiempo. Y Dios empezó a reconvenirlos una vez más a ellos, a decirles lo que tenían que hacer, lo que era primero y luego lo que tenían que hacer. El pueblo se había corrompido tanto que no se habían dado cuenta, porque había paz. Hubo un acuerdo entre los judíos y los sirios. Cuando los sirios llevaron a cautiverio, o cuando los sirios se apoderaron de las tierras de los israelitas, dice, los israelitas convinieron con los sirios y dijeron: vamos a pagarle nosotros tributos a ustedes, pero con una condición: no toquen a Judá, no toquen
a esa tribu. Y nosotros pagamos los tributos. 100 años pagaron tributo. Alguien estaba pagando el precio por la paz que ellos tenían dentro de esas murallas, dentro de la ciudad. Alguien pagaba el precio. Pero en esa paz y en esa prosperidad que ellos tenían, también se habían corrompido tanto. Hoy, hermanos, uno se da cuenta aún todavía, después de esto que vivimos, algunos se han negado todavía a decir la verdad y siguen todavía con las mismas cuestiones. Usted va a ser próspero. La única manera de prosperar es servirle a Dios. Siguen hablando todavía de prosperidad. Y nadie quiere llamar a una reconciliación, y la mayoría de los ministros todavía siguen renuentes en hacer un llamado al arrepentimiento. Hoy nos tenemos que arrepentir todos. Todos nosotros, hermanos, tenemos que humillarnos hoy ante Dios. Amén. En medio de todas estas cosas, debemos de buscar nosotros el arrepentimiento. Vamos a las Escrituras. Yo encontré en Sofonías donde dice, antes de llamar al arrepentimiento, dice Sofonías: congréguense todos y humíllense delante de Dios. Amén. Siempre está ahí. El Nuevo Testamento dice: no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y nos hace falta humillarnos, porque estábamos viviendo un tiempo tan próspero. Pensando en esas cosas, dije: qué necio es el hombre. Porque cuando se piensa que se es próspero, entonces Dios nos da un sacudón, nos sacude y nos hace ver, nos deja ver nuestra fragilidad. Nos hace pensar, como dicen las Escrituras, como dice Salmos, que nuestros días son muy cortos. 70 años nada más. Bien, tal vez 80. Después de eso ya vienen los dolores. Dolores de articulación, ya con reumatismo, ya con todas esas cosas que vienen a causarle dolor a todo el ser humano. Pero nosotros no podemos, tal vez nos dejamos llevar por esas mismas corrientes y no nos dimos cuenta que lo más importante es la vida, nuestro espíritu, la alimentación de nuestro espíritu. No nos dimos cuenta, tal vez nos sentimos tan confiados. Y tal vez ya nos estábamos conformando con lo que éramos. Ya nos sentíamos bien con lo que habíamos alcanzado. Y no nos dimos cuenta. Pero Dios, gracias a su misericordia, que nos sigue aún teniendo paciencia, que sigue dándonos a nosotros oportunidad, tanto que nos sigue llamando, aún hasta el rebelde, aquel que no quiere aceptar a Cristo por sus propias convicciones, aún lo sigue llamando, sigue dándole oportunidad como la oportunidad que le quiso dar al pueblo de Israel en la época de Sofonías. Y les dijo: y todo aquel que se arrepienta y que se humille, yo lo voy a guardar. No voy a permitir que sucedan estas cosas en ellos. Había una esperanza como la que hoy hay, no solo para nosotros sus hijos, pues dice Romanos que si fuimos nosotros perdonados y justificados aún siendo pecadores, cuanto más ahora nosotros. Pero también sigue llamando al rebelde, aquel que piensa que no necesita a Dios. Lo sigue llamando una vez más, sigue haciendo el llamado. ¿Para qué? Porque el único que puede conservar nuestras almas, el alma de todo ser humano, es Dios. El único que puede dar esperanza para que un día se terminen las dolencias de todo el cuerpo es Dios. Pero llega un momento, y esto es para nosotros, llega un momento en que se tiene que poner a prueba si en realidad somos o no somos hijos de Dios. Y estos momentos son buenos. No sé cómo toma usted el tiempo de crisis, el tiempo de enfermedad,
Pero nosotros los hijos de Dios no nos hace rendir. Llega un momento en que tal vez Dios nos lleva hasta el límite de nuestras fuerzas, hasta el punto que podamos sentir hasta la propia muerte. Tal vez para poner a prueba lo que hemos dicho. Pero en vez de avergonzarnos y dejar a un lado todo, hay que continuar. Eso lo entendió Esdras también. Y dijo Esdras, no, es que me dio vergüenza pedirle al rey que me diera un ejército para que nos cuidaran el desierto. Me dio vergüenza, dijo Esdras. Porque es que yo siempre había dicho que Dios era nuestro protector, que era nuestro salvador. Por eso me dio vergüenza. Y nos fuimos, dijo Esdras. No dijo, me dio vergüenza y por eso yo me rebelé. Algunos dicen, no, es que ya no quiero volver a la iglesia porque es que me da vergüenza. Y se mueren con esa vergüenza. Algunos que se rebelaron y dejaron, porque vieron los defectos de los ministros, se rebelaron y se sentaron de una vez y no buscaron a Dios ni siquiera en su propia intimidad. Dice, ahora ya no, ahora ya da pena, da vergüenza regresar. Nos pasa a nosotros también. De vez en cuando sentimos vergüenza, pero no de esas que nos hace, que nos vuelve cobardes, sino esa vergüenza que nos levanta y no, es que, y entonces ¿dónde está que somos hijos de Dios? Amén. Y cuando sentimos eso nos entra un coraje de parte del Señor y nos levantamos y buscamos a Dios sin rendirnos.